La unidad de drenaje torácico Pleurevac 6008LF adulto pediátrico es una unidad estéril, no pirogénica, diseñada para el uso en un solo paciente. Para empezar, active el soporte de suelo giratorio en la parte inferior de la unidad. Utilice la botella estéril situada en la parte superior de la unidad para llenar la cámara del sello de agua. Abra y gire para romper el sello de la botella. Coloque la punta expuesta en el puerto de succión. Apriete la botella repetidamente hasta que el fluido se introduzca en la unidad. El fluido llegará hasta la línea de 2 centímetros. El fluido se volverá azul cuando se inserte en la unidad. Conecte el tubo del paciente al catéter torácico. Retire y deseche el tapón del tubo del paciente, que está presente para la técnica aséptica. Conecte el conector del extremo del tubo del paciente al catéter torácico, fuerce el calce hasta que quede bien sujeto. El uso de cinta adhesiva es opcional a discreción del hospital. En caso de drenaje por gravedad, omita este paso. Asegúrese de que la boca de succión no esté cubierta. Si se prescribe succión, simplemente conecte el tubo de succión al puerto de succión de la unidad de drenaje Pleurevac. Conecte el otro extremo del tubo de succión a la fuente de la pared. No se necesita fluido en la columna de succión. Aumente la succión de la fuente hasta que aparezca el flotador naranja en la ventana del indicador. La posición del dial de succión determina la cantidad aproximada de succión impuesta, independientemente de la cantidad de succión de la fuente, siempre que aparezca el flotador naranja en la ventana del indicador. Es importante subir el regulador hasta que aparezca el flotador naranja. Si no ve el flotador, siga aumentando la succión de la fuente hasta que el flotador esté en la ventana. La unidad está preconfigurada a menos 20 centímetros de agua. Si la prescripción es para menos 10, 15, 30 o 40, gire el dial rojo de succión hasta que la raya roja del dial se alinee con el nivel prescrito y encaje en su sitio. Si la unidad está configurada según las instrucciones, el médico debe observar lo siguiente: si se prescribe succión, el flotador aparecerá y permanecerá en la ventana según se marque. Si no hay succión, no habrá flotador en la ventana. El sello de agua es la indicación de la presencia o ausencia de fugas de aire. Un burbujeo intermitente indicaría la presencia de una fuga de aire. La ausencia de burbujas indicaría la ausencia de una fuga de aire del paciente. Nota: el fluido puede oscilar en el sello con la dinámica respiratoria. Si el médico observa un burbujeo constante durante un periodo prolongado después de la conexión a la fuente de succión, solucione el problema para asegurarse de que no hay fugas en el conector producto o a lo largo del tubo del paciente. El drenaje del paciente puede entrar en cascada en la cámara de recolección empezando por la primera columna dentro de la cámara. Revise periódicamente para asegurarse de que se está aplicando una succión adecuada a la unidad y de que la válvula del flotador naranja está en la ventana del indicador de succión. Si se disminuye el ajuste de succión de un nivel más alto a un nivel más bajo, la negatividad del paciente puede permanecer en un nivel más alto, a menos que se reduzca la negatividad. Utilice la válvula de descarga de alta negatividad para reducir la presión al nivel deseado. El funcionamiento de la válvula manual de descarga de alta negatividad se describe en la sección de la válvula de seguridad. Una cámara del sello de agua tiene 3 funciones. Proporciona una barrera que permite que el aire salga del paciente y no vuelva a entrar. El medidor de fuga de aire del paciente permite observar el de la fuga de aire. El fluido del sello también mide la cantidad de negatividad que alcanza el paciente. El medidor de fuga de aire del paciente se cuantifica de bajo a alto. Cuanto mayor sea la columna numerada a través de la cual burbujea el aire, mayor será el grado de fuga de aire. El médico puede llevar un registro de la evolución de la fuga de aire en la historia clínica del paciente o mediante marcas en la unidad, dependiendo del protocolo del hospital.
La presión negativa del paciente es la suma de la columna de succión más la altura del agua en el brazo pequeño del sello de agua rojo. Por ejemplo, con la succión activada a 20 centímetros y el nivel de líquido en el sello a 10 centímetros, la presión intratorácica negativa es de menos 30 centímetros si la succión está desactivada. La presión negativa es la altura del líquido en el sello solamente. La válvula de presión positiva se abre automáticamente con el aumento de la presión positiva, evitando así la acumulación de presión y un posible neumotórax. Está junto a la boca de succión y el aire se escapará si hay una oclusión en el tubo de succión. No obstruye la válvula de alivio presión positiva. La válvula de flotador de alta negatividad se activa automáticamente y preserva el sello de agua en presencia de alta negatividad. El agua hace flotar la válvula hasta la posición de cierre. El nivel de fluido también romperá en niveles altos por encima de la válvula de flotador, limitando la acumulación de presión. La válvula de alivio de alta negatividad filtrada manualmente se proporciona para ventilar manualmente la presión negativa excesiva. Observe el nivel de líquido en el brazo pequeño del sello. Presione la válvula de alta negatividad para ventilar la presión negativa. El aire filtrado entrará en la unidad y el nivel de agua en el sello descenderá. Suelte el botón cuando se alcance el nivel de negatividad deseado. Precaución. Si la succión no funciona, o si funciona con drenaje por gravedad, al presionar la válvula de alivio de alta negatividad se puede reducir la presión negativa a 0, o atmosférica, con la consiguiente posibilidad de que se produzca un neumotórax. La cámara de recolección tiene una capacidad de 2.500 centímetros cúbicos. Hay 4 columnas dentro de la cámara. Los incrementos de medida son 1 centímetro cúbico hasta 100 centímetros cúbicos, luego 2 centímetros cúbicos hasta 200 centímetros cúbicos y luego incrementos de 5 centímetros cúbicos hasta la capacidad. Vigile la cámara de recolección y sustituya la unidad antes de que se alcance su capacidad. Cambiar la unidad para insertar la segunda unidad para el paciente original. Prepare la segunda unidad según las instrucciones de instalación y colóquela junto a la unidad Pleurevac original. Separe los conectores rojo-azul de la segunda unidad Pleurevac. Sujete el tubo del paciente en la unidad Pleurevac original. Separe los conectores rojo-azul de la unidad Pleurevac original, manteniendo el tubo original desde el conector rojo hasta el paciente. Conecte el conector azul de la segunda unidad Pleurevac al conector rojo del tubo original del paciente. Abra la pinza del tubo original del paciente. Después de verificar el nivel de líquido, deseche la unidad Pleurevac original siguiendo las directrices asépticas aprobadas por el hospital. Gire el conector rojo-azul hasta que el conector quede en posición abajo o invertido. Utilice una jeringa Luer-Lock estándar para extraer las muestras. No se necesita aguja. La primera opción es utilizar un modelo de doble cámara de recolección que tiene 2 tubos de paciente separados y 2 cámaras de recolección separadas. Con este dispositivo, se puede medir el drenaje de cada cámara. Para identificar el origen de una fuga de aire del paciente, los tubos se pinzan por separado para determinar a partir de qué catéter colocado puede existir fuga de aire del paciente. Si el burbujeo intermitente se detiene en ese tubo cuando se pinza y se reanuda cuando se suelta, eso indicaría que la fuga de aire aún persiste allí. Para retirar un catéter, es imprescindible retirar el correspondiente tubo del paciente. El catéter debe sujetarse con pinzas para garantizar un sistema cerrado. PEGI 105 es un tapón accesorio que puede insertarse en el conector azul del tubo del paciente extraído para mantener un sistema cerrado. Cuando conecte 2 catéteres torácicos en I, retire el tapón protector y el conector recto del tubo Pleurevac y deseche el tapón. Inserte el conector en I estéril de 3,8 pulgadas en el tubo del paciente Pleurevac. Obtenga e inserte 2 tubos pequeños estériles en el conector en I. Nota: si no se dispone de tubos separados, pueden utilizarse tubos Pleurevac.
Conecte un conector a cada tramo corto de tubo. Conecte 2 tramos cortos de tubo a los 2 catéteres torácicos. Nota: si se utilizan 2 catéteres torácicos, ambos deben estar conectados a una unidad pleurevac. Prepare las 2 unidades siguiendo las instrucciones. Obtenga 2 tramos cortos de tubo de 14 pulgadas. Fije una sección a cada uno de los puertos de succión. Obtenga un conector ENI de 14 de pulgada e insértelo en los 2 tramos cortos del tubo de succión. Conecte el tubo de succión estándar de 14 de pulgada al conector ENI. Aumente la fuente de succión de la pared hasta que el flotador se encuentre en cada una de las ventanas indicadoras de la unidad pleurevac. Aumente la fuente de succión hasta conseguirlo. Nota: si se colocan los conectores ENI cerca de la unidad pleurevac y se reduce la longitud del tubo de succión estándar, se reducirá el espacio muerto del tubo y se ayudará a elevar ambos flotadores. Si ambas unidades están conectadas correctamente, y solo un flotador se eleva, la segunda unidad sin el flotador está imponiendo presión negativa, pero no el ajuste en el dial. Aumente la succión de la fuente. A la hora de extraer secreciones de los drenajes torácicos de manera suave o enérgica es importante seguir la política del hospital. Si se realiza la extracción de las secreciones, exprima el tubo en secciones cortas. Evite aplanar tramos largos del tubo, ya que puede aumentar la presión negativa del paciente. Nota: la extracción de secreciones del tubo del paciente debe hacerse con la pinza del tubo del paciente abierta. Si se hace la extracción con la pinza cerrada se puede provocar una presión positiva excesiva. Mantenga la unidad en posición vertical y por debajo del nivel del catéter. No incline la unidad a una posición paralela. Transporte la unidad utilizando el asa de la parte superior. No utilice 2 perchas en el lateral de la unidad para desplazar al paciente. Con la succión activada, el burbujeo continuo en el sello puede indicar la presencia de una desconexión. Compruebe la conexión del catéter a la unidad pleurevac. Si persiste el burbujeo, utilice una pinza pleurevac o una pinza suministrada por el hospital para pinzar el tubo del paciente desde el catéter hasta la unidad para ver si se detiene la fuga. Si persiste el burbujeo continuo, cambie la unidad pleurevac siguiendo las instrucciones de uso. El nivel de líquido en el sello de agua debe aumentar en cascada con el ciclo respiratorio. Si con su observación no detecta movimiento, compruebe la permeabilidad del tubo y el estado del paciente. La 6000 tiene una protección incorporada para evitar que el fluido salga del sello de agua durante el uso clínico cuando se vuelca. No ponga el producto boca abajo. Aunque el líquido permanece en el sello cuando se vuelca, en ausencia de succión con esta tecnología, el sello puede romperse. Nota: el fluido puede caer en cascada entre las 4 secciones de la cámara de recolección. Para restablecer la unidad, póngala en posición vertical, anote los niveles del paciente y de los fluidos y sustituya la unidad o continúe utilizándola de acuerdo con la política del hospital. La bolsa de autotransfusión A1500-08LF puede utilizarse para realizar la reinfusión cuando sea necesario. Obtenga y desenvuelva la bolsa ATS. Fije la bolsa pleurevac al lateral de la unidad pleurevac utilizando el gancho de pie de la parte inferior y la percha del lateral de la unidad. Cierre las 2 pinzas de la parte superior de la bolsa. Cierre la pinza del tubo del paciente y drene la sangre del tubo de vuelta a la unidad pleurevac. Desconecte los conectores rojo y azul del tubo del paciente. Retire la cubierta protectora roja del tubo de recolección de la bolsa y conéctelo al conector rojo del tubo de drenaje torácico del paciente. Retire la tapa protectora azul del tubo de la bolsa e inserte el conector de la bolsa en el conector azul del tubo pleurevac. Abra todas las pinzas y asegure todas las conexiones. El sistema de autotransfusión ya está funcionando. Nota: hay 2 escalas en la bolsa,
una para el drenaje por gravedad y otra para la succión calibrada a menos 20 centímetros de agua. Nota: la bolsa se moverá en cascada hacia el interior con la succión activada y permanecerá extendida sin succión. Por eso hay dos escalas. Lea la escala adecuada. Para retirar la bolsa de autotransfusión, utilice la válvula de liberación de alta negatividad para reducir la presión excesiva al nivel prescrito, si corresponde. Cierre todas las pinzas del tubo del paciente y de la bolsa de autotransfusión. Desconecte los conectores rojo y azul. Fije firmemente los conectores azul y rojo en el tubo del paciente. Abra la pinza del paciente. La unidad Pleurevac ya puede funcionar. Conecte los conectores rojo y azul en la parte superior de la bolsa de autotransfusión. Retire la bolsa de la unidad Pleurevac desconectando la percha y el gancho del pie. Preparación de la bolsa de autotransfusión para la reinfusión. Deslice el marco de alambre fuera de la bolsa y deseche el marco. ELA 6002-08LF. Este es un producto de doble cámara de recolección que se configura y opera exactamente igual que el ELA 6008LF de una sola cámara, excepto que tiene las dos grandes cámaras de recolección, dos tubos de paciente con conectores en línea y puertos de muestreo sin aguja. Con este modelo puede medirse la recolección de cada catéter torácico por separado. Solo debe utilizarse con un mínimo de 2 catéteres torácicos, con cada tubo de paciente conectado a un catéter. El AG 9250LF es un producto estéril, libre de pirógenos, destinado al uso en un solo paciente, que se utiliza para la extracción y reinfusión de sangre autóloga, en caso necesario. Esto se puede lograr principalmente como un dispositivo de reinfusión continua. Al recolectar y reinfundir el drenaje autólogo del paciente directamente de la cámara de recolección filtrada a través de una bolsa de transferencia rápida o una bomba de reinfusión aprobada. Alternativamente, se puede insertar una bolsa de autotransfusión en el tubo del paciente para la recolección y reinfusión. El modelo A6020-08LF es específico para bebés. Se configura igual que el AT6000-08LF. La activación del soporte de suelo es similar a la del AT6000, con una longitud telescópica adicional para mejorar la estabilidad. La cámara de recolección en el AT6020-08LF es mucho más pequeña y con incrementos de 12 centímetros cúbicos a 10 centímetros cúbicos, y de 1 centímetro cúbico a capacidad de 150 centímetros cúbicos. El control de succión en seco funciona hasta 30 centímetros de agua. El _6050-08LF. Se trata de una versión premontada de la AT6000-08LF y la bolsa de autotransfusión A1500-08LF. Elimina la necesidad de unir los dos productos separados en casos en los que se prevea el uso anticipado de la bolsa de autotransfusión.